abrir nuestras Biblias en Salmos 34, verso 1, y le pido que pueda leer conmigo este verso en voz alta. Alabaré al Señor en todo tiempo, dice. Su alabanza estará siempre en mi boca. Ahora dígalo conmigo, alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bueno, hay una versión que dice de continua, la que hoy traje decía estará siempre en mi boca. Pensando en todas las cosas que quería mejorar en este año, en mi vida, una de las cosas que logré pensar y decir, bueno, este año quiero ser menos quejosa y más agradecida con el Señor. Quiero empezar a ser una persona, yo tengo un nivel bastante bueno de agradecimiento y de contentamiento, pero este año lo quiero todavía llevar a un nivel más allá y dejar de quejarme o dejar de estar molesta por cosas pequeñas o perdiendo la paz por cosas que muchas veces no valen la pena. Y una de mis metas es implantar en mi vida muchísimo más la gratitud que la queja. Entonces, pensando en este tema, estaba pensando y me encontré Salmos 34:1 que dice, alabaré al Señor en todo tiempo. Y me encanta este tema porque habla de la alabanza al Señor como un estilo de vida. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo logramos hacer para ser personas que viven una vida de alabanza, una vida de gratitud al Señor, pero no solamente los domingos, o no solamente tener ese espíritu de agradecimiento, ese espíritu de alabanza a Dios cuando se viene a la iglesia, sino ser de ese tipo de personas que, déjenme decirle, he conocido muy pocas en la vida, que desde que se levantan están tan agradecidas con Dios por la vida y pasan todo el día y ven la vida a través de la alabanza, del agradecimiento. Entonces, Salmos 34:1, el salmista David dice, yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. Y todos sabemos que ese todo tiempo significa que va a haber alabanza, que Él iba a alabar cuando vinieran buenos tiempos, pero también cuando vinieran los malos tiempos en su vida. Y Él dice, yo lo voy a alabar en todo tiempo. Ahora, muchas veces nosotros creemos que alabar a Dios es solamente cantarle. Pero cuando vamos al significado de la palabra alabanza, mire lo que significa esto. Dice, es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. De eso se trata la alabanza. Se trata de reconocer los méritos de Dios en nuestra vida. Se trata de estar siempre proclamándolo, diciendo, hablando de eso. Y entonces la alabanza se vuelve un estilo de vida de expresiones y discursos favorables. Ahora, obviamente que el objeto de nuestra alabanza principalmente tiene que ser el Señor. Si hay alguien que nosotros debemos de poner como el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza, siempre ese debe de ser al Señor. Hay personas que se concentran en alabar estrellas de cine, estrellas del deporte, ¿verdad? Ídolos le dicen, pero realmente dice las Escrituras de que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Y que nosotros tenemos que alabar al Señor. Y esta dice es algo que el salmista se propuso que lo iba a hacer siempre. Mire, hay otra versión de este mismo texto que a mí me llama mucho la atención. Es una versión en la NTV que dice así: alabaré al Señor pase lo que pase. Constantemente, dice, hablaré de su gloria y de su gracia. Ahora, yo puse una nota, la nota que da el estudio bíblico de cuándo fue que David escribió este salmo.
Y en esta nota dice así, que este es un salmo de David, dice, cuando fingió estar demente ante Abimelech. Tal vez me ponen la nota porque la puse en la presentación. Dice, salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por el cual éste lo arrojó de su presencia. Cuando usted se va al Salmo 34, que es uno de los salmos de la Biblia que vale la pena memorizar. Salmo 34 es uno de esos clásicos que le va a ayudar a usted a comprender por qué se debe de alabar a Dios y todo esto. Este salmo fue escrito en una circunstancia de la vida de David bastante difícil para él. En primer lugar, David se había ganado un enemigo, que era no un enemigo de esos que hacen mala cara, o un enemigo que saca la lengua, o que habla mal de uno. Ojalá y el enemigo de David hubiese sido así, un simple crítico de la persona de él. Pero el enemigo que David tenía no era solamente un enemigo de palabras, era un enemigo de acción, y era el rey Saúl. Y esa era una temporada de la vida del joven David, que se dedicaba a huir de este hombre para que no lo matara. Imagínese si usted tuviera que dedicar aproximadamente una década de su vida a estar huyendo para que no lo maten. Uno puede dedicarle una década de la vida a una relación, a un estudio, a un trabajo, pero dedicarle una década completa de su vida a andar escondiéndose de alguien porque esa persona lo puede matar, ya esos son otros niveles de enemistad. Y esa era la vida precisamente de David, andar huyendo de Saúl. Tanto así como habrá sido que en una ocasión las escrituras dicen de que huyendo de David, él se fue a esconder precisamente donde estaban los peores enemigos de Israel, que era donde los filisteos. Allí él vivió por mucho tiempo entre ellos, ¿verdad? Hizo una que otra batalla para ellos. Pero cuando él llega al campamento de los filisteos, de los enemigos de Israel, para huir de un mayor enemigo, dice las escrituras de que a él alguien lo reconoce. Y dice, este es David, el que mató a nuestro paladín. Este es David el que mató a Goliat e hizo quedar al ejército de Israel en vergüenza. Y aquí lo tenemos dentro de nosotros y le hemos dado refugio. Y entonces dice las escrituras que cuando él se mira descubierto ante esta situación, a él lo único que se le ocurre es fingirse que estaba loco, que estaba demente. Las escrituras dicen de que hasta él hacía que la baba le corriera por la boca. Adoptó una actitud como loco solamente para despistar al rey de los filisteos. Ahora, el rey de los filisteos no conocía a David. Recuerda que en ese tiempo no habían fotos, no habían redes sociales. Así de que cuando le presentan a David y David se finge loco, dice, ¿por qué me han traído a este hombre para acá? Suéltenlo, déjenlo ir. Pero realmente él estaba en una situación que simbolizaba para él la muerte. Yo no sé si usted algún día ha estado cerca de la muerte, a uno se le va el corazón. Recuerdo en una ocasión veníamos en carretera norte, mi esposo venía manejando, yo venía a la par de él, cuando nos paramos en un semáforo y un hombre que estaba en su carro de repente me vuelve a ver, saca un arma y me apunta. Mire, se me fue el corazón, se me salió de la boca. Yo sentí que me quedé paralizada, que me moría congelada. O sea, la sensación de saber que tu vida en ese momento la puedes perder, eso es una cosa espantosa. Y yo me imagino, ¿no?, que ese haber sido un momento para David. Estar ante su enemigo, ante Saúl, y saber ante su enemigo, el rey de los filisteos, y saber que podía perder la vida.
Gracias a Dios que parece que el hombre, solamente para terminar la historia, venía alcoholizado. Parece que fue pues una broma o algo así, pero que me asustó, me asustó. Pero estar cerca de la muerte, eso es una cosa terrible. Y cuando David sale de ese momento tan traumático en su vida, que puede perder la vida, lo primero que hace es decir, yo voy a alabar al Señor, pase lo que pase. ¿Sabe? Los seres humanos tenemos la tendencia a alabar a Dios, a darle gracias solamente cuando las cosas van bien. Pero la alabanza tiene que ir mucho más allá en nuestra vida, en todo tiempo, dice David. A mí me encantaba un coro cuando era jovencita que cantaban en mi iglesia, que decían, alabar a Dios cuando en la vida todo va bien, dice que bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, decía, qué cosa más buena. Y luego decía, pero yo le alabo desde mi quebranto, su Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Y esa es la meta que debemos de tener un corazón, una actitud, un estilo de vida que esté alabando al Señor, no importa en qué circunstancia uno se encuentra. Luego en el Salmo 34, David explica las razones por las que él decide alabar a Dios en todo tiempo. Y mira algunas de las que él menciona. Dice, en primer lugar, porque nos oye cuando le buscamos. Hay personas que se frustran porque dicen, Dios no me oye, pero tal vez ni lo buscan. Pero cuando uno busca a Dios, dice de que Dios escucha. Y cuando uno se acerca a Dios, Él está listo para atender nuestra oración. También en el Salmo 34, David expresa y dice, voy a alabar al Señor porque Él me libra de todos mis temores. Le hago una pregunta, ¿a qué le teme usted en este momento de su vida? Quizás es una enfermedad, quizás le está temiendo a la amenaza de un divorcio, tal vez le teme al desempleo. Los seres humanos tenemos todos diferentes temores, pero dice David, y a lo largo de nuestra vida varían, y siempre vamos a tener algo que nos va a intimidar, pero David reconoce en este salmo y dice, el Señor me libra de todos mis temores. Luego también en este salmo dice que el Señor lo iba a alabar porque no permite que seamos avergonzados. Y eso es una de las promesas más bellas que tenemos como herederos e hijos de Dios. Dice la Escritura, ninguno de los que creen en Él serán avergonzados. Póngase la mano y dígase, yo no seré avergonzada, no seré avergonzado. También dice la Biblia que Él iba a alabar al Señor porque el Señor nos va a librar de toda angustia. También nos librará, dice, de toda angustia, todas aquellas cosas que nos angustian. El Señor nos libra y por eso vale la pena alabarlo. También porque nos defiende. Y también dice, porque nada, diga conmigo esto en voz alta, porque nada falta a los que le temen. ¿Cuántos creen que son suficientes razones para alabar a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Tenemos cubierto con el Señor cada una de nuestras angustias. Y por eso dice la Biblia, yo voy a alabar al Señor no importa en qué tiempo esté. Ahora quiero hablarle un poquito que esto de la alabanza tiene una antítesis, creo que así se pronuncia, antítesis de la alabanza, o sea, lo opuesto de la alabanza. ¿Qué es lo opuesto de la alabanza? Bueno, lo opuesto de la alabanza es la queja. Y sabe una cosa, a los seres humanos se nos hace mucho más fácil quejarnos que dar gracia o alabar. Generalmente, si usted se puede escuchar y hacer un porcentaje correcto de las veces que uno se queja a las veces que uno da gracia, casi a todos nos pasa que nos quejamos más de lo que alabamos o de lo que agradecemos al Señor.
La queja es una de aquellas cosas que nos impiden alabar al Señor. La queja, miren la nota que puse aquí. La queja es inherente a la naturaleza humana. En otras palabras, es parte de la naturaleza humana. Al ser humano le es más fácil quejarse que alabar, inclusive a los hijos de Dios. Dice, y para muchos no depende de una circunstancia, sino que es un estilo de vida. Han hecho de la queja un estilo de vida para ellos. Siempre se están quejando de la familia, se están quejando de cómo se cocina, se queja de cuánto gana, se queja del bus, se queja de... Y siempre hay una queja. Y esto ya no es porque algo malo está pasando. Muchas veces la queja es simplemente un hábito ya formado en nuestras vidas. Hay personas que no necesitan que nada esté pasando mal para encontrar algo de qué quejarse. Para que encontremos algo de qué quejarse. Mire, en Números 14, para que veamos lo grave que es este espíritu, esta naturaleza de la queja y cómo debemos de luchar y batallar contra ella para que esto no acabe con nuestra alabanza. Quiero leerles en Números 14 la historia de un pueblo, que es el pueblo israelita. Dice las Escrituras que Dios les permite salir de Egipto con grandes riquezas, haciéndole grandes milagros, poniéndole una columna de nube de día para que el sol no los quemara, y una nube de día y una columna de fuego de noche para guiarles en el camino. Y sin embargo, a pesar de todo lo que Dios hacía por ellos siempre se estaban quejando. Veamos lo que dice el número 14. Este es un momento crucial de ese momento del pueblo de Israel en el desierto. Leamos lo que dice. Dice, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Se quejaban contra Moisés y Aarón, porque mire, esto no es solamente quejarse contra Dios. A veces uno se está quejando del marido, se está quejando de la esposa, se está quejando de los hijos, se está quejando de la persona que trabaja en su casa, de sus trabajadores, del jefe. Pero mira qué es lo que dice, se quejaban contra Moisés y Aarón y decían, ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Muchas veces nosotros decimos así también, ay, cómo me gustaría mejor morirme. Y es parte de la queja, dice, ¿para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Se ha fijado usted que cuando uno está enojado, tal vez con su esposo, con alguien, hay personas que dicen, yo no sé por qué Dios permitió que yo me casara con este hombre? ¿Por qué Dios me permitió que yo me casara con esta mujer? Y comenzamos a darle la queja, o sea, la culpa a Dios. Y mira lo que dice. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresémonos para Egipto. Y es que cuando uno tiene un espíritu de queja, generalmente no puede ver lo que Dios hace. Y siempre una persona quejosa va a creer que en Egipto, que representa al mundo, su vida estaría mejor que estando ahora en Cristo Jesús. Pero mire esto, la queja jamás resuelve una situación. Diga conmigo, la queja jamás resuelve una situación. Al contrario, siempre la empeora. Siempre una queja, un espíritu quejoso, tiene la capacidad de empeorarle a uno la vida. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos se quejaron, creyendo de que su queja les iba a mejorar las condiciones. Miren lo que pasó después de la queja. Veamos en el verso 21 al verso 23. Dios les manda un recado con Moisés y Aarón y le dice, yo soy Dios y mi fama es conocida en toda la tierra. Una cosa te juro. Mire, que Dios ponga juramento. Eso ya es otro nivel de cumplimiento. Te juro, dice el Señor,
Ninguno de los que vieron los milagros que hice en Egipto y en este desierto verá el territorio que les prometí. Ellos hablaron mal de mí, me pusieron a prueba muchísimas veces y no me obedecen. O sea, llegó un momento que Dios dijo, hasta aquí. Esta gente lo único que hace es quejarse de mí, quejarse de lo que yo hago y no me obedecen. Y entonces hace una promesa y dice, nadie de esa gente que salió de Egipto va a entrar en la tierra prometida. El requisito para entrar en la tierra prometida era tener 20 años o menos. Y ninguno, ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, ni siquiera María, que fueron los líderes que guiaron al pueblo de Israel fuera en el desierto, fuera de Egipto, lograron entrar. Y eso fue por irritar a Dios con un espíritu de queja. Entonces no nos podemos dar el lujo de esto. Porque si uno quiere tener a Dios agradado con su vida, uno tiene que aprender a decir, Señor, gracias, en vez de quejarnos. Ahora déjeme, para ya terminar, darle 3 consejos que la Biblia nos habla y que creo con todo mi corazón que nos ayudará a cada día dejar a un lado la queja y convertirnos más en gente que alaba al Señor en todo tiempo. La primera de ellas, no se apresure a desesperarse. Generalmente cuando no vemos que Dios actúa en el tiempo y en la forma que nosotros queremos, ahí empieza la queja. Comenzamos a quejarnos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor no me ha resuelto? Y comenzamos a estar quejándonos. Pero mire lo que dicen las Escrituras. El salmista David aprendió que no importa las circunstancias en las que él viva, las circunstancias que él viviera, siempre el Señor iba a traer liberación para su vida. Y muchas de las liberaciones de Dios eran cuestión de tiempo solamente. Mira lo que dice Salmos 40. Pacientemente, diga conmigo esta palabra, pacientemente esperé al Señor. Y la gente que empieza a esperar a Dios con paciencia, que Dios se mueva en su vida, dice, entonces el Señor hace algo con ellos. Dice, se inclinó a mí y oyó que dice, mi clamor. Mire, para nosotros ver la mano de Dios en nuestra vida, también vamos a requerir de paciencia. Habrán oportunidades en que Dios hará milagros instantáneos para ayudarnos a salir. Pero habrá otros milagros que Dios hará paulatinamente en nuestra vida. Y el salmista David decía, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y también el salmista en el Salmo 46, verso 10, también habla de esto y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Luego dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré, como dice, en la tierra. Pero ¿para quiénes Dios será enaltecido? Para aquellos que logran estar quietos y ver la salvación de Dios en su vida. Aunque el Señor tardare, eso no quiere decir que no nos va a salvar. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Tenemos que aprender a estar quietos y a esperar la salvación de Dios. Lo segundo, amados hermanos, si uno quiere dejar la queja a un lado, el estilo de vida de queja y adoptar un estilo de vida de alabanza, uno tiene que acostumbrarse a no olvidar lo que Dios ha hecho. Toque a su vecino y diga, no se olvide de las cosas que Dios ha hecho. ¿Sabe? Muy pronto nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. Hemos visto testimonios poderosos de personas que han recibido milagros increíbles, pero después se olvidan del Señor. Salmo 103, verso 1 y 2, mire lo que dice. Bendeciré al Señor con toda mi alma.
Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. ¿Y qué dice? No olvidaré ninguno de sus beneficios. ¿Sabe? Han pasado 2 años ya desde el accidente de mi hijo Samuel. Y nosotros hablamos todavía de ese milagro como que se hubiera pasado ayer. Siempre estamos, mi esposo cuando termina hace una mención, yo cuando predico hago una mención de ese milagro que recibimos. Pero un día estaba pensando, ya deberíamos de dejar de hablar de esto. Si eso pasó ya hace 2 años, ya vamos a aburrir a la congregación contándole el mismo milagro. Pero saben, nosotros no nos olvidamos de los beneficios de Dios, del beneficio que recibimos. Mi hijo podría en este momento ya no estar con nosotros. Ahorita, bueno, no pasó fin de año con nosotros, anda en Matagalpa montándose en caballo, arriando vaca. Y es una maravilla, llega hasta el viernes, la casa se siente sola, aburrida. Y le digo, así se debe sentir cuando ya los hijos se van. Así que tenemos que empezar a hacer cosas entre nosotros dos para alegrarnos, porque se siente aburrido sin él. Pero mire, no nos olvidamos de ese beneficio que Dios hizo. Y perdónenos si los aburrimos, pero es que estamos emocionados, ¿sabe? En las mañanas, cuando me levanto, mi hijo no habla, hace sonidos. Y entonces yo lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo amaneciste? Entonces él a veces como que no quiere que lo fastidien y me dice, adiós. Como quien dice, andate, ¿verdad? Ay, mire, ese adiós para mí es un sonido tan angelical que yo digo, no paro jamás, nunca voy a dejar de asombrarme de escuchar ese sonido en mi vida. No te olvides, dice la Biblia, de ninguno de sus beneficios. En ocasiones quizás yo me enojo por algo y mi esposo llega y me dice, ¿por qué estás enojada? Por esto. Qué barbaridad vos, me dice. Tenés un hijo ahí a la par, sano, vivo, y estás enojada. Y yo, tiene razón. Tiene razón. A veces nos enojamos, nos frustramos, decimos cosas cuando a la par nuestra tenemos los milagros, los beneficios que hemos recibido de Dios. Por eso dice las Escrituras, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. No se olvide de ninguno de sus beneficios. Número 3, tal vez ese punto del que voy a hablar ahorita va a decir usted, ¿qué tiene que ver esto con alabanza? ¿Qué tiene que ver hablar bien de otros con la alabanza? Estamos hablando de alabar a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver este punto de hablar bien de otros con la alabanza, con desarrollar un espíritu de alabanza? Mire, para ilustrarle este punto, le quiero contar algo que aprendí hace 12 años, no más, 13 años, cuando me dieron el diagnóstico de autismo de mi hijo. Cuando yo fui diagnosticada con el autismo de mi hijo, nosotros viajamos a Panamá. El pastor Raúl nos contactó con amigos en Panamá que nos abrieron las puertas impresionantemente y fuimos a ver, porque en Panamá había más información sobre este tema, ya habían madres que habían trabajado este tema de una manera con resultados impresionantes. Así de que nos fuimos a Panamá. Cuando llegamos a Panamá, la doctora que nos atendió tenía una niña que había sacado del diagnóstico del autismo. Entonces ella nos comenzó a explicar algo que yo dije para mí, wow, qué interesante, jamás se me hubiera ocurrido esto. Ella nos explicaba cómo el autismo al final del día su causa no era un daño cerebral. O sea, el problema raíz no estaba en el cerebro, sino que estaba en el intestino. Pero yo decía, para mí el autismo es una enfermedad mental que tiene que ver el intestino con esto. Entonces ella nos explicó cómo cuando el intestino se llena de heces fecales, que no expulsa las heces fecales, llega un momento que las paredes del intestino dice de que comienzan a expulsar por la sangre la
toxina que no pueden expulsar de manera natural. Esa intoxicación de la sangre, nos explicaba ella, viaja a todos los órganos y viaja hasta el cerebro. Entonces nos decía ella, cuando eso llega al cerebro, esa intoxicación hace de que el cerebro comience a funcionar distinto, y me explicó y me enseñó la foto de los huecos que hacía en el cerebro todo el riego de la sangre intoxicada. Entonces me dice ella, de aquí en adelante, me dice, tu misión en la vida es que este niño te defeque por lo menos 3 veces al día, si querés controlar su conducta. Esa debe ser tu meta diaria, que al menos te defeque 3 veces al día. Efectivamente, cuando nosotros llegábamos, Samuel no defecaba, me defecaba 1 vez cada 3 días. Así de que me puse como meta que este niño me tenía que defecar 3 veces al día. Entonces yo recuerdo que comenzamos con la linaza, con la papaya para que expulsara su heces, y él estaba chiquito. Y yo recuerdo que cada vez que él producía heces fecales, yo era una celebración en la casa. Mire, ya me lo mandaron, quiere decir que me tengo que apurar. Yo era una celebración a tal grado que el niño se acostumbró a que cada vez que me daba, que se hacía pupú en el pañal, él llegaba contento y me decía, mamá, pupú, me decía, pero como que hubiera logrado una gran cosa. Pupú, me decía, y comenzaban las fiestas, pupú. Mira, cada vez que ese niño hacía pupú, era una alegría en la casa, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy siempre me alegro cuando le veo su cosa ahí. Pero mire, volviendo al tema, ya me estoy emocionando contándoles esto. Volviendo al tema, aprendí en esa oportunidad que el cuerpo está tan interconectado que lo que pasa en un área del cuerpo afecta a otra área del cuerpo. Porque somos una unidad, aunque sea en el intestino la enfermedad, la afectación puede llegar al cerebro. Ahora, volvámonos a la alabanza, a la queja, a lo que venimos hablando. Cuando una persona tiene como estilo de vida quejarse, hablar mal de otras personas, tampoco va a poder desarrollar un espíritu de alabanza ni de gratitud hacia Dios. Porque todo está interconectado. Hay personas que son buenísimas para pasar con música, alabando al Señor. Pero muchas veces nos envolvemos en comentarios, en críticas de otros. Y entonces lo que estamos formando es un mismo espíritu de queja. No importa si es un ser humano o si es de Dios, es la misma cosa. Y eso interrumpe que desarrollemos en nuestra vida un espíritu de alabanza. Y es que, miren lo que dice Santiago, capítulo 3, versos 9 y 10. Esto no se falla. Dice que con la lengua, dice, bendecimos al Dios. Hay gente que es buenísima. Ay, sí, Señor, yo le doy gracias a Dios por esto, por lo otro. Pero con ella, dice, maldecimos a los hombres que están hechos, como dicen, a la imagen de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Y entonces dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Y una de las cosas que usted se va a dar cuenta en su vida espiritual, en su caminar con Cristo, es que amar a Dios tiene que ver muchísimo con amar al prójimo. La Biblia dice, el que no ama al prójimo no puede amar a Dios. Si no puedes amar a quien ves, mucho menos a quien no ves. Si uno no puede acostumbrarse a cerrar la boca para criticar y hablar mal de otro ser humano, a reírse de otro ser humano, a, por así decir, criticar o arruinar la reputación de otro ser humano, créamelo, que no se va a poder alabar a Dios correctamente. Y nunca en el corazón vamos a tener un verdadero espíritu de alabanza.
Y mire, hay un pasaje que dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabe lo que es que Dios habite en su casa? Hay personas que para mí representan tanto a Dios que cuando llegan a mi casa, yo me alegro cuando llegan. A mí me encanta cuando viene el pastor Raúl Hurtado y se hospeda con nosotros. Para mí es una visita de un hombre que representa a Dios y me alegra tenerlo en la casa, pero yo sé que es amigo y es un mortal también igual que yo. Ahora imagínese lo que es tener la mera presencia de Dios en su casa. Y dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Mire qué ventaja le daría a su vida tener a Dios, en la presencia de Dios en su casa. Pero dice las Escrituras, dice que de la misma boca que sale alabanza para Dios, no puede salir maldición para los hombres. Esto dice la Biblia, no puede ser así. Todo está conectado. Por un lado, usted cree que está criticando a alguien que se lo merece, pero por otro lado, lo que verdaderamente está pasando es que usted está limitando en su vida la capacidad de convertirse en un adorador de Dios. Entonces tenemos que ponernos en línea para que podamos decir como el salmista David: bendeciré a Jehová, como dice, en todo tiempo, dice. Su alabanza, que dice, estará de continuo en mi boca. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra?